Hola, hoy hablaremos de la historia de un joven rey, quien tuvo que afrontar la lepra con mucha valentía, dirigir a su reino y hacer historia. En esta crónica titulada como Cruzada el Reino de los Cielos, todo comienza en las llanuras de Francia en el año 1184. Vemos que un cura junto a unos hombres están cavando la fosa para enterrar el cuerpo de una mujer. En medio de esto, el cura, tan codicioso como cualquier hombre, decide robar el collar al cadáver. En ese momento, los presentes son interceptados por un caballero escudero, quien les ordena despejar el camino, pues vemos que se aproxima un pequeño ejército de cruzados o templarios al mando del barón Godfrey de Ibelín. El grupo del entierro obedece, pero antes de que se alejen, el cura les ordena a sus hombres decapitar a la mujer, debido a que se suicidó, y luego este se marcha tras los cruzados. Cerca de ahí conocemos al protagonista llamado Bailián, quien trabaja como herrero junto a su ayudante. Su día es como cualquier otro hasta que al lugar llegan los cruzados guiados por el cura, pues están buscando a Bailián, pero llegan en paz pues solo quieren herrar a sus caballos, comida y dónde pasar la noche. Más tarde, mientras descansa, uno de los cruzados le explica a Godfrey que si bien buscan a Bailián, este se encuentra de luto, ya que luego de que su hijo muriera, su esposa se suicidó, pues resulta ser la misma mujer del entierro. Entonces Godfrey confronta a Bailián para darle su pésame por su pérdida y contándole que él también perdió a sus seres queridos, pero dicho esto le revela que en el pasado conoció a su madre, y si bien estuvieron juntos contra su voluntad, Godfrey la amaba y por eso nunca la forzó, y de esa unión nació Bailián, por lo que Godfrey es su padre y está ahí para pedirle su perdón. Bailián ignora sus palabras, así que Godfrey le cuenta que al ser el barón de Ibelín, posee 100 hombres en Jerusalén y quiere que vaya con él para reclamar la vida que le corresponde. Bailián lo rechaza, pues dice que ya está en su hogar, y como Godfrey no puede obligarlo, inicia su marcha, pero antes de irse le dice que si cambia de opinión, solo debe seguir el camino donde los hombres hablan italiano, hasta que esta lengua deje de hablarse, y que él marchará por Mesina. Llega la noche y mientras Bailián trabaja, el cura se le acerca para advertirle que tendría que haber ido a Jerusalén, pues jura que Dios lo ha abandonado y no tendrá paz mientras permanezca ahí, pues ni siquiera el pueblo lo quiere. Pero Bailián vuelve a hacer oídos sordos hasta que el cura le explica que si se une a la cruzada, puede aliviar la posición de su esposa en el infierno, y cuando le revela que la decapitó, Bailián descubre que posee su collar, así que le incrusta su espada recién forjada para empujarlo al fuego. Luego de recuperar el collar mientras la herrería se incendia, Bailián abandona el pueblo y al amanecer alcanza a Godfrey. Este le advierte que si vino a matarlo, aún a su edad, no será sencillo. Bailián le revela que asesinó a un hombre, por lo que planea ir a Jerusalén a sanar sus pecados y los de su esposa. Más tarde, Godfrey irrumpe el sueño de su hijo para probar su habilidad con la espada. Con su primer intercambio descubre que tiene talento, pero le falta experiencia, así que procede a enseñarle la técnica italiana de la guardia del halcón y mostrarle que el filo del sable no es lo único mortal en un arma. La clase continúa con otro de los cruzados con apariencia de vikingo, hasta que son interrumpidos por un grupo de caballeros que están ahí por órdenes del obispo de su castillo para llevarse a Bailián por la muerte del cura, pero Godfrey y sus cruzados le dejan en claro que solo lo llevarán después de pelear. Los caballeros estaban esperando esa respuesta, así que retroceden para dar inicio a una lluvia de flechas. Varios cruzados son heridos, incluyendo Godfrey, pero vemos que continúan luchando aún cerca de la muerte. Así vemos al vikingo con una flecha en la garganta avanzar rompiendo huesos con su hacha. Por su lado, a pesar de su inexperiencia, Bailián consigue asesinar a varios caballeros. Después de toda la sangre derramada y con el vikingo siendo el último en caer, la batalla termina con los cruzados como vencedores. Más tarde, mientras Godfrey es tratado, su compañero le advierte que si las flechas rompieron sus costillas y llegaron a la médula, es probable que muera por la infección, y por eso está en manos de Dios. Continúan avanzando hasta que llegan al campamento peregrino de camino a Mesina, donde Bailián escucha a un cura predicar que el asesinato de un infiel es el camino al cielo. Aquí Godfrey vuelve a ver al caballero templario Guy de Lusignan, quien al descubrir que Bailián es su hijo le dice que le hubiera gustado pelear con él cuando todavía era fuerte para procrear bastardos. Godfrey le responde diciendo que si bien también conoció a su madre, Guy es demasiado feo para ser su hijo. Pasado esto, llegan a Mesina, el puerto hacia Tierra Santa, mientras vemos que Godfrey está demasiado débil, así que es internado en el hospital. Aquí Godfrey le menciona a su hijo que en Tierra Santa no podrá ser el señor de su ciudad y tener una vida nueva.
Pero al ser su hijo deberá servirle al rey de Jerusalén, quien busca mejorar el mundo pues desea construir un reino con conciencia, donde haya paz entre cristianos y musulmanes. Y como es lo único que Godfrey deja en el mundo, le pide a su hijo que no lo desilusione. Luego, al admirar el mar, Belian descubre que aquellos musulmanes que pagan impuestos tienen permitido rezar sus plegarias en esas tierras. Así Belian disfruta su estadía hasta que Goig se acerca para dejarle en claro que cuando el rey muera, Jerusalén no será lugar para amigos de musulmanes o traidores de la cristianidad como Godfrey. Belian lo manda al diablo, pero momentos después uno de los cruzados le advierte que un día Goig será el rey. Llega la noche y las oraciones de Belian son interrumpidas pues es citado por su debilitado padre, quien organizó una ceremonia de sucesión junto a un cura, donde procede a recitar su juramento de lealtad ante Dios y su reino. Luego de abofetear a su hijo para que no lo olvide, le entrega su espada como nombramiento como nuevo varón de Ibelín. Con sus últimas fuerzas, Godfrey le pide que defienda al rey de Jerusalén, y si este muere, que defienda al pueblo. Dicho esto, luego de decir que se arrepiente de todos sus pecados menos el de concebir a Belian, vemos que Godfrey muere. Al día siguiente, Belian inicia su viaje a Jerusalén atravesando las tormentas del mar y sus poderosas olas que destrozan y hunden barcos en su camino, y el suyo no es la excepción. Sin embargo, vemos que por gracia de Dios, las olas arrastran los restos de su barco a las costas, donde Belian resulta ser el único sobreviviente. Encuentra un caballo vivo, pero por un descuido este escapa, así que Belian debe seguir avanzando por el desierto a pie, hasta que al encontrar un charco de agua también encuentra al caballo saciando su sed. Momentos después es encontrado por un terrateniente musulmán y su traductor. Ese le dice que su señor reclama el caballo de su propiedad. Belian jura que lo trajo desde Europa y que es el varón de Ibelín, pero no le cree pues el musulmán recuerda a su padre como el verdadero varón. Entonces inician un duelo por el animal, donde gracias a su juventud, Belian termina venciendo, y aunque tiene el derecho de hacer lo mismo con el traductor, Belian le perdona la vida para que éste lo lleve a Jerusalén. Una vez que llegan a la ciudad de Dios, Belian decide liberar al traductor y le regala su caballo. Este se despide revelándole que a quien mató era un gran caballero entre los musulmanes, por lo que hará que su nombre sea reconocido por sus enemigos. A continuación, Belian decide subir hasta los terrenos donde Cristo fue crucificado, donde se queda orando hasta que llega la noche. Al día siguiente, luego de enterrar el collar de su esposa, transita el mercado, donde pronto su espada llama la atención de varios templarios. Luego de ponerlo a prueba y comprobar que conoció a Godfrey, estos lo reconocen como el varón de Ibelín y lo llevan hasta una gran casa donde pueda descansar. Al amanecer, Belian es visitado por una mujer que aparenta ser de la corte, y como él no se presenta, ella le dice que la princesa Sibila le envía saludos al nuevo varón. Más tarde, él vuelve a ver al compañero de su padre. Belian le revela que desde que llegó todavía no sintió que Dios le hablara, por lo que cree que perdió su gracia y su religión, pero este le deja en claro que eso no pasará, pues Dios está en su mente y su corazón, y solo sus acciones dirán si es un buen hombre. Tras esto lo lleva al castillo, donde le explica que el rey hizo la paz con el sultán llamado Saladín, el líder musulmán de los sarracenos, durante 6 años, transformando a Jerusalén en una tierra de todas las fes, como antes de que los cristianos llegaran, y por eso aquellos templarios que asesinen árabes son castigados. Luego llegan a la oficina del ministro de Jerusalén llamado Tiberio, quien está en medio de un juicio, pues el templario Reinald de Chatillon fue quien ordenó a los templarios ejecutados atacar, y si bien hay testigos, debido a su título de noble se libra del castigo. Pasado esto, Tiberio conoce a Belian y le revela que era un gran amigo de su padre. Luego le cuenta que su nombre recorre las calles debido a su pelea a muerte por el caballo, pero Saladín en persona juró que tal encuentro no viola el acuerdo de paz. Continúa explicándole que Saladín es el rey de los sarracenos y que este posee 200.000 hombres solo en Damasco, con los cuales ganaría cualquier guerra, la cual todavía no se ha desatado gracias a la diplomacia con el rey. Más tarde, a la hora de la cena, Belian descubre que aquella mujer era la princesa Sibila y Goig era su esposo. Cuando este descubre la presencia de Belian, prefiere marcharse para no compartir la misma mesa. Cuando el rey solicita la presencia de Belian, Sibila decide guiarlo para coquetear con él y decirle que ya sabía quién era cuando lo conoció. Una vez frente al rey Baldwin, Belian observa que este vive cubierto por telas y una máscara de hierro. El rey le cuenta que Godfrey fue uno de sus maestros y fue él quien descubrió que no sentía dolor cuando se hirió la mano en su infancia, y lloró cuando le reveló al anterior rey que Baldwin, su hijo, era un leproso. El rey continúa y le explica que los sarracenos creen que su enfermedad es la
la venganza de Dios contra la vanidad de su reino, por lo que creen que le espera el infierno, y de ser cierto lo considera injusto. Mientras inician una partida de ajedrez, el rey Baldwin le dice que cuando ganó una gran batalla a los 16 años, pensó que viviría a 100, pero ahora sabe que no llegará ni siquiera a los 30, y si bien ninguno elige su final en realidad, debe recordar que cuando aquellos que lo mueven son reyes u hombres de poder, debe resguardar su alma, pues al estar frente a Dios no podrá decirle que solo siguió órdenes. Dicho esto, le ordena regresar a Ibelín para proteger a los peregrinos y desamparados, y tal vez el día que el rey esté indefenso regrese a protegerlo. Así Belian llega a Ibelín, donde descubre que si bien su padre era importante, no poseía tierras ricas por escasez de agua. Al ver esto, como primera medida, Belian ordena cavar varios pozos hasta que por fin encuentra una fuente subterránea apta para regar sus cultivos. En medio de esto, al lugar llega la princesa Sibila, quien está de paso hacia Caná, el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, y como está lejos necesita descansar, así que Belian le ofrece su hospitalidad. Más tarde, ya en sus aposentos, Sibila le menciona que pareciera que busca transformar Ibelín en una nueva Jerusalén. Belian le explica que no tendría sentido si no intentara mejorar su propia tierra. Al día siguiente, mientras los musulmanes rezan, Sibila le explica que el profeta de estos les pide que se sometan para tener una moral y un solo corazón, pero Jesús le pide a su pueblo que decidan por su cuenta. Al escuchar esto, Belian le pregunta si ella eligió a Guy. Entonces Sibila le cuenta que fue una decisión de su madre, cuando ella tenía 15 años. Cuando llega la noche, Sibila lo confronta, y luego de dejar en claro que solo está ahí por él, vemos que proceden a bautizar las sábanas de los aposentos del nuevo varón durante toda la noche. Por otro lado, Guy, junto a Reinald y sus hombres, en búsqueda de iniciar una guerra, encuentran una caravana de sarracenos en el desierto. Para evitarle conflictos políticos a Guy, Reinald decide asumir la responsabilidad, así que se lanzan a la batalla, donde proceden a derramar sangre árabe. Pero lo sucedido llega hasta Jerusalén y vemos que el rey Baldwin inicia un juicio. Tiberio menciona que debido al ataque, Saladín vendrá personalmente a Jerusalén, y debido a su inferioridad militar deben evitar la guerra. Guy y los suyos lo acusan de blasfemo por creer que el ejército santo no puede vencer, por lo que la guerra es la voluntad de Dios. El rey Baldwin toma la palabra para revelarles que Saladín cruzó el Jordán con 200.000 hombres y está cerca de Kerak, territorio de Reinald, sin opciones, y aunque significa una muerte segura, luego de pedirle a Tiberio que ponga a Belian como protector del pueblo, el rey anuncia que él mismo dirigirá el ejército de Jerusalén para luchar en Kerak. Una vez enterado, Belian y la princesa llegan a Kerak, donde observan al pueblo refugiarse en el castillo, pues la caballería de Saladín intenta rodearlos. Luego de resguardar a Sibila, comienza a marchar contra la caballería enemiga, la cual los supera ampliamente en número, y aunque Belian divide sus fuerzas para evitar ser rodeados, luego de una feroz y sangrienta pero breve batalla, la caballería de Belian cae. Cuando este es llevado hasta el líder de la caballería sarracena, este le perdona la vida, pues se trata de aquel traductor quien en realidad era el amo del árabe a quien mató. Mientras Belian observa que el inmenso ejército de Saladín se aproxima, el sarraceno le da libre albedrío para escapar y vivir o resguardarse en el castillo y morir. Sin embargo, justo ahí Belian contempla llegar al ejército de Jerusalén, guiados por el rey Baldwin, mientras elevan hacia el cielo la cruz de Jesucristo como estandarte. Una vez que ambos ejércitos están cerca, el rey Baldwin y Saladín se reúnen por última vez, donde este le dice que si se retira y le permite destruir a Reinald, no avanzará más allá y la paz permanecerá. El rey Baldwin le pide que regrese a Damasco, pues le jura que Reinald será castigado para evitar una masacre. Saladín muestra ser un hombre sabio, así que acepta, pero advierte que enviará a sus médicos para confirmar esa ejecución. Una vez que los ejércitos se dispersan, el rey Baldwin ingresa al castillo, donde desnuda su mano leprosa para que Reinald lo bese, y luego de utilizar todas sus fuerzas para bofetearlo, hace que Tiberio ordene su arresto y condena. Mientras tanto, un alto mando de los sarracenos le pide explicaciones a Saladín por su retirada. Este le menciona que estaban en desventaja estratégica por el territorio y escasez de agua, incluyendo la preparación de los soldados, y como Saladín le recuerda que antes de él las victorias sarracenas eran pocas, el alto mando lo acepta, pero le recuerda su promesa de devolverle Jerusalén a su pueblo. Por otro lado, luego de observar cómo Guy llega a Jerusalén con su ejército personal, Belian es citado por el debilitado rey Baldwin, quien le revela que planea ejecutar a Guy para nombrarlo a él como jefe del ejército para evitar una guerra, y también quiere que se case con la princesa Sibila. Sin embargo, Belian recuerda sus propias palabras sobre resguardar su alma, así que lo rechaza, y aunque Tiberio le admite que Guy lo matará si tiene oportunidad, Belian no cambia de opinión, pues prefiere un reino de conciencia o ningún reino. Esa noche Sibila visita a Belian a ofrecerle su amor a cambio de aceptar la oferta del rey, pero Belian tampoco lo acepta.
acepta. Mientras tanto, cuando Reynald es visitado por Guy, le aconseja asesinar a Belian para evitar problemas en su futuro mandato. Esa mañana, Sibila acude a los aposentos de su hermano en sus últimos momentos de vida. Este le pide perdón por los daños que pudo causarle y le pide que lo recuerde como era antes de su enfermedad. Así, luego de un beso de despedida, el rey Baldwin muere y en medio del funeral, Sibila decide quitarle la máscara para ver su rostro por última vez, aunque este esté completamente destruido. Pasado esto, Sibila es nombrada reina de Jerusalén y a cambio de la lealtad del ejército de Guy, decide nombrar a su esposo como el nuevo rey. Las primeras órdenes de Guy son enviar 3 templarios hasta Belian, pero este los ve llegar, así que luego de una feroz batalla de puro instinto de supervivencia, Belian vence. Por su lado, Guy libera a Reynald y le ordena iniciar una guerra, por lo que este ataca a pueblos sarracenos donde decapita a todos. En uno de estos se encuentra a la hermana del sultán, a quien despoja del velo que cubre su rostro como máxima ofensa para después quitarle la vida. Al día siguiente, el mensajero de Saladín llega a Jerusalén para exigir el cuerpo de su hermana, la cabeza de Reynald y la rendición de la ciudad. Al escuchar esto, Guy le atraviesa la garganta y les ordena a sus hombres llevar su cabeza a Damasco como respuesta, y luego ordena a su ejército prepararse para la guerra. Así vemos que Jerusalén se forma alrededor de Kerak nuevamente. Aquí Guy reúne a los varones pues planea movilizar el ejército por el desierto contra Saladín, pero cuando llega Belian le advierte que deben permanecer cerca del agua y proteger el castillo o serán destruidos, pero Guy hace oídos sordos y aunque Tiberio decide quedarse atrás con Belian, el rey moviliza sus tropas, entre los cuales Belian vuelve a ver al amigo de su padre. Este se despide diciendo que cuando muera le dirá a su padre en lo que se convirtió. Más tarde, luego de avanzar bajo el sofocante sol, vemos que el ejército de Guy avanza debilitado y varios soldados mueren por insolación. Y cuando llegan a las tierras de Saladín, este lanza sus 200.000 soldados repletos de vida contra los templarios moribundos, a quienes masacran en cuestión de horas. Los últimos sobrevivientes son Guy y Reynald. Cuando este se toma el atrevimiento de beber del agua que era para Guy, Saladín lo castiga degollándolo, pero luego le deja en claro a Guy que él no asesina reyes, por lo que su vida está segura. Pasado esto, como ningún mensajero regresa, Tiberio y Belian viajan hasta el campo de batalla donde observan los rastros de la masacre. Al ver esto, Tiberio le revela que desde hace mucho supo que Jerusalén luchaba por tierras y riquezas, lo cual lo avergonzaba, y como Jerusalén ya no existe, se irá a Chipre, pero Belian decide quedarse a defender el castillo. 4 días después, el ejército del sultán llega hasta Jerusalén. Al ver esto, mientras Belian prepara su estrategia de guerra, el obispo de la ciudad le aconseja abandonar la ciudad y sacrificar al pueblo, pero Belian lo ignora, pues enseguida inicia su discurso al pueblo diciéndoles que si bien pelearán por una ofensa cometida entre hombres antes de que todos ahí hubieran nacido, no pelearán para proteger la mezquita, el sepulcro o cualquier lugar sagrado, sino a las personas que habitan la ciudad. Y como no cuentan con suficientes caballeros para luchar, Belian hace que todo hombre capaz de usar armas se arrodille, pues luego de su juramento los proclama caballeros llenándolos de valor. Así, cuando llega la noche, Saladín inicia la batalla con una lluvia de rocas de fuego lanzadas por catapultas. Mientras el castillo sufre los impactos, Belian ordena empujar sus torres de guerra hacia el muro, pero no contraataca durante toda la noche. Cuando el primer asedio termina y los sarracenos descansan, Belian le explica a su mano derecha que planea resistir lo suficiente para que Saladín acepte un trato de paz. Al amanecer, Belian observa que el ejército del sultán ya está cerca del muro. Luego de que todos se postren para rezar, Saladín ridiculiza al rey Guy delante de todos, haciendo que pase desnudo sobre un burro, y después ordena continuar con el asedio mediante rocas de fuego. Sin embargo, en ese momento Belian observa que están sobre la marca que dejó en el terreno, así que por fin contraataca con sus catapultas y logra derribar varias torres de los sarracenos. Cuando están a 150 metros, Belian ordena a sus arqueros atacar, pero esto no evita que las torres de asalto lleguen hasta el muro, así que responde lanzándoles bombas caseras. Y cuando observa que un ariet está por romper la puerta del castillo, le lanza aceite hirviendo para luego incendiar a los sarracenos que lo conducen. Y así vemos que logran sobrevivir otro día de asedio en inferioridad de fuerzas gracias a una gran estrategia. Cuando Saladín descubre que el defensor de la ciudad es Belian, comprende que es el hijo de Godfrey, quien casi lo mató en el pasado en el Líbano. Al amanecer, la batalla continúa y esta vez los sarracenos logran llegar hasta la cima del muro con escaleras, y aunque vemos que Belian y sus hombres los reciben lanzándoles aceite hirviendo, la batalla cuerpo a cuerpo es inevitable. En medio de esto, cuando Belian observa que una torre fue tomada por los sarracenos, avanza personalmente contra estos para deshacerse de su bandera, y luego ordena lanzar los arpones con contrapeso contra las torres de asalto sarracenos, lo que provoca que caigan sobre sus propios hombres, mientras Saladín observa sin poder hacer nada, pero reconoce a Belian como un guerrero valiente. Esa noche, mientras Belian y sus hombres curan sus heridas, el sultán despide
despide y entierra a los suyos. Para evitar enfermedades, Belian rompe las leyes cristianas y ordena quemar a sus muertos. Más tarde, los generales de Saladín le revelan que al parecer, la antigua puerta que ahora está bloqueada es el punto débil del muro, y como Belian también lo sabe, manda a reforzarla y ordena que sea ahí donde se defenderán. Al día siguiente, las catapultas y los soldados del sultán inician su ataque contra aquella puerta. Mientras tanto, del otro lado, Belian procede a dar su discurso final, dejándoles en claro que al cruzar la puerta los sarracenos no tendrán piedad y por eso deben luchar hasta el final para proteger a sus familias, pues les asegura que ellos son capaces de derrotar al ejército que se aproxima. Pasado esto, la puerta por fin cae y los sarracenos se lanzan dentro para la batalla final. El ejército de Belian los espera desde una posición elevada para utilizar el terreno a su favor, y desde ahí algunos lanzan rocas, pero lo que predomina es la lucha cuerpo a cuerpo, y a pesar de su inferioridad numérica y la brutalidad de la batalla, vemos que los cristianos logran resistir, impidiendo que los sarracenos continúen entrando por la puerta, y a lo largo de las horas terminan derrotando a la primera ola de soldados. Así, al amanecer, el Saladín levanta una bandera blanca como señal de que quiere conversar. Al ver esto, el obispo le aconseja a Belian y sus hombres convertirse al Islam y luego arrepentirse. Luego de cuestionar la fe del obispo, Belian acude ante el sultán. Este le pregunta si entregará la ciudad, pero Belian le deja en claro que antes de perderla incendiaría toda Jerusalén, incluyendo los lugares sagrados, y en el proceso, por cada caballero muerto, sus hombres tomarán la vida de 10 sarracenos, lo que significaría la muerte de su ejército. Entonces, Saladín le ofrece un salvoconducto y a toda su gente hacia tierras cristianas a cambio de Jerusalén. Belian desconfía, pues sabe que en el pasado los cristianos tomaron con sangre Jerusalén, pero luego de que Saladín promete no más muertes, Belian acepta rendirse. Antes de marcharse, Belian le pregunta cuánto vale Jerusalén. En medio de risas, Saladín le dice que no vale nada y lo vale todo al mismo tiempo. A continuación, le cuenta lo pactado a su gente y les dice que si ese es el reino de los cielos, que Dios haga con él lo que desee. Así vemos que Belian avanza entre sus caballeros mientras celebran su nombre hasta llegar a Sibila. Ella no sabe qué hacer, pues sigue siendo reina de varias regiones que podrían luchar, pero Belian le dice que si decide no ser reina, él la acompañará. Mientras Saladín llega a los aposentos reales, donde muestra sus respetos a la cruz de Jesús, como regalo de despedida, el sarraceno amigo de Belian le devuelve su caballo. Luego, mientras la caravana de cristianos abandona el lugar, Belian descubre que Sibila decidió marcharse con ellos, pero vemos que está feliz de estar a su lado. Tiempo después, Belian regresa a aquella aldea en Francia donde todo empezó, y es aquí que un día es visitado por Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, pues este está llevando a su ejército a Jerusalén para recuperarlo. El rey le pregunta a Belian por el varón de Ibelín, que defendió Jerusalén, pues desea llevarlo a la guerra, pero Belian le dice que solo es un herrero, así que el rey de Inglaterra se marcha. Pasado esto, vemos que Belian ahora vive en esas tierras junto a Sibila, y que de cierta manera ya pudo superar la muerte de su anterior esposa. Antes de terminar, se nos narra que el rey de Inglaterra inició una cruzada en Tierra Santa durante 3 años, pero su lucha terminó en una precaria tregua con Saladín. A pesar de todo, 1000 años después, la paz en el reino de los cielos continúa siendo evasiva. Así finaliza esta película.